Eclesiastés, capítulo 4, versículos 1 al 6. Voy a leer de la Reina Valera. Dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, a los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Verso 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. De alguna manera se ha instaurado, por lo menos en nuestra sociedad aquí en Argentina, que el trabajo es casi una maldición. Personas en conversaciones informales mencionan a veces sus deseos, sus sueños, sus ilusiones de algún día llegar al momento que no necesiten trabajar más. Ese es como un ideal para muchos de nuestros conocidos, ¿sí? Llegar el momento en que uno tenga tanto dinero, tantas rentas, que no necesite ya trabajar más. Y imaginan eso como una utopía, no sé, el momento ideal. Me acuerdo también hace unos años cuando Felipe Solá era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que habían puesto carteles, mandado a hacer pósters como un logro de este hombre como gobernador, que ahora ya bajo su gobernación los presos en la provincia de Buenos Aires ya no tenían que trabajar. Yo me acuerdo de haber visto ese cartel y pensar, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el logro? Que los presos no tengan que trabajar. ¿Y qué hacen entonces? Y así lo mismo con el trabajo infantil, que por supuesto ahí tiene una connotación de explotación, a veces se explota a los niños, pero parece que fuera que si un niño le hacen trabajar, pobrecito, no tiene infancia, le cortás parte de su vida. Bueno, la Biblia tiene otro concepto de lo que es el trabajo. Adán y Eva trabajaron antes que el pecado se introdujera en la humanidad, y no es ni fue ningún castigo, al contrario. Adán estuvo muy bien ocupado y Eva cuidando el huerto y nombrando a los animales. Mucho trabajo tuvo Adán antes de pecar. Y por supuesto, cuando Adán y Eva pecaron, una de las maldiciones que Dios establece sobre el hombre es que ahora, por causa de ese pecado, cada uno de nosotros, los seres humanos, íbamos a tener que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, lo cual implica sacrificio, esfuerzo. Ya el campo va a dar espinos, etcétera. Todo se dificulta. Y claro, de alguna manera, todos nosotros, a través del trabajo, recibimos cierta cantidad de angustias, de dolor, de aflicción, por causa de Adán y Eva, desde ahí en adelante. Pero nos cuenta la Biblia que en el futuro, cuando ya toda esa maldición sea por fin resuelta, librada la creación de esa maldición, vamos a trabajar en el cielo eternamente. Apocalipsis 12:3 dice, yo lo busco, 22:3, perdón, al final, el último capítulo de la Biblia, nos informa que nosotros vamos a trabajar. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Interesante, porque empieza el versículo diciendo, ya no va a haber más maldición, ya no hay más maldición, la maldición por la caída del hombre. Y aún después de que no va a haber más maldición, nosotros vamos a estar eternamente, sus siervos somos los creyentes, salvados a través de toda la historia, le serviremos al Señor Jesús por la eternidad. Trabajaremos, no sabemos bien cómo, ya se nos dirá, pero sí vamos a trabajar. Mientras tanto, entre la creación, o digamos antes de la caída y después de la redención de toda la creación en el cielo, mientras tanto, en este gran paréntesis en el cual estamos viviendo, cada uno de nosotros tenemos que trabajar, y cada uno de nosotros también, por causa de esa maldición,
estamos expuestos a muchísimas tentaciones en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Y yo creo que esto es lo que habla esta porción de Eclesiastés. Parece que habla de temas distintos. Comienza hablando de las violencias, dice la Reina Valera, o las opresiones, lo cual es un sinónimo. Después habla de la envidia, después habla de la pereza y después termina hablando de la persona que se esfuerza frenéticamente en el trabajo. Hay un hilo conductor, sin embargo, en estos 4 distintos asuntos, y es el trabajo, el mundo del trabajo. Y vamos a tratar de analizar eso. Salomón reflexiona, vio de nuevo en forma personal, como una experiencia de él objetiva, de lo que observó en esta creación, que hay muchas opresiones en el mundo del trabajo. Y vamos a analizar eso. Y llega a la conclusión él de que esas opresiones son inevitables, que no hay forma de librarse de esas opresiones, de los abusos, de la explotación a veces, de los poderosos hacia los más débiles. Y pasa de ahí a otro tema y dice que cuando una persona progresa mucho en el trabajo, por su esfuerzo, por sus habilidades, que son excelentes, otros lo envidian. Otros lo envidian. Y son cosas del mundo del trabajo también. Y después pasa al verso 5 a hablar de la persona que cruza sus manos porque no quiere trabajar y al punto que, de una forma exagerada, llega a comer su propia carne porque no tiene qué comer. Y termina diciendo, mejor es un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con aflicción de espíritu, con trabajo y aflicción de espíritu. Y ahí habla ya de la persona que se enloquece, que quiere trabajar, llenar sus 2 puños y ya no tiene tampoco descanso en la vida, ¿sí? Y por eso le he llamado la tentación a todos estos 6 versículos, las tentaciones en el mundo del trabajo, ¿sí? Tentación que surge desde los que están arriba nuestro, la opresión; tentación que surge de los que están al lado nuestro, la envidia; y tentación que surge de adentro nuestro, la tentación a la pereza, o la tentación del otro extremo, a la avaricia, al trabajar como locos, ¿sí? Veamos entonces, en primer lugar, la tentación que nos viene de arriba, de nuestros superiores, de nuestros jefes, nuestros patrones, los dueños, aún, ¿por qué no?, de los gobernantes, ¿sí? La tentación o la opresión de los superiores, los que están encima nuestro. Dice, me volví, verso 1, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en mano de los opresores, de sus opresores. Y para ellos, los oprimidos, no había consolador. Todo este versículo presenta una intensidad emocional muy fuerte, rara, aquí en el libro de Eclesiastés. Noten ustedes, en 3 oportunidades repite en hebreo la misma palabra: opresión, oprimidos, opresores. Acá traducido violencias es lo mismo que opresión, ¿sí? La misma palabra repetida 3 veces. Usa dramatismo Salomón cuando agrega ahí palabras emotivas, como hablando de las lágrimas, dice ahí de los oprimidos, y que no tienen consuelo, no hay nadie que los conforte. 2 veces repite, noten ustedes, que esas personas no tienen quien los conforte, en 2 oportunidades. Todo para darle una intensidad emocional a esto. Salomón observa esto, pero se involucra emocionalmente con esto. Él no está de acuerdo con lo que está pasando. Él es uno de los poderosos de este mundo en aquella época. Pero él no necesariamente está hablando de que él está oprimiendo a los demás, sino que es un mal, como pasó en el párrafo anterior, es un mal generalizado en este mundo, que hay opresión de los de arriba hacia los de abajo. No solo con el rey hacia los vasallos del rey, sino en un trabajo con el capataz y los supervisados, en cualquier área de la vida, ¿sí? Donde hay una relación, digamos, de superior e inferior. La palabra las violencias en la Reina Valera, o las opresiones, parece raro, pero en realidad es un verbo en el original. Es una expresión verbal que está en modo pasivo. Se traduciría mejor que Salomón se volvió y vio a los oprimidos, en plural, los que están siendo oprimidos por otros. Y eso le causa a él rechazo, ¿sí? Noten que comienza un nuevo tema, porque dice, me volví además a ver, es como que comienza otro asunto de lo que había venido hablando antes.
La idea esta de la palabra violencias u opresiones es la de subyugar a alguien con crueldad, es la de abusarse, explotar a alguien, usarlo, decimos nosotros. Me está usando. Casi siempre esta palabra se utiliza en relación a un servicio que se presta y una remuneración económica. Tiene que ver con pagar o no pagar lo que es debido, pagar injustamente, reducir un pago o negarse a pagar una deuda que es justa. Eso tiene que ver lo que está hablando acá. Las opresiones tienen mucho que ver con nuestra vida, con cada uno de nosotros. Todos nosotros de algún lado recibimos un dinero para vivir y a veces no es el dinero que merecemos recibir. Muchas veces no lo es a lo largo de nuestra vida. Muchas veces a lo largo de nuestra vida somos oprimidos por alguien que debería pagarnos lo que es justo y no lo hace, en distintas circunstancias, ¿sí? El término se refiere a tratar injustamente a alguien que se encuentra en desventaja en algún punto, que es inferior, con el efecto de hacerle sufrir malos tratos. En general se refiere a la opresión financiera, como estamos diciendo, o económica, personas desfavorecidas por una transacción financiera o comercial. Detrás de esta opresión se encuentra quien ejerce influencia injusta de los ricos, por lo general, o poderosos, hacia los pobres, y por lo tanto involucra sufrimiento y tormento indebido hacia los pobres o los más desfavorecidos. Y es lo que está claro acá en el contexto. Acá está hablando de los poderosos que tienen mucha fuerza. Dice, y la fuerza estaba en manos de sus opresores. Acá la persona que se niega a pagar lo que es justo tiene el poder, tiene la sartén por el mango, como decimos nosotros. Y los que están del otro lado, Salomón describe esa debilidad diciendo, no tienen quien les consuele. La idea acá de tener quien les consuele es quien les dé aliento, pero lo que está diciendo son personas en un sentido desamparadas. No tienen quien les defienda, quien les ayude, quien les proteja. Y esa situación débil les hace justamente vulnerables a esa opresión. Pensaba en la época de Salomón y pensaba en nuestra época. De alguna manera, en gran escala, los que gobiernan cualquier nación tienen la capacidad de oprimir a quien quieran. Ellos inventan un nuevo impuesto, inventan, no sé, una nueva renta, suben el costo de tal o cual trámite y en sí, cuando uno quiere acordar, a veces no lo hacemos, pero cuando hay personas que se dedican a calcular, cuando queremos acordar, la tercera parte, a veces la cuarta parte, a veces hasta la mitad de nuestro sueldo o de nuestro trabajo se va en proveer a otros que no han hecho nada. Digamos, a veces ese gobierno nos devuelve eso que damos en protección, en fin, en educación de nuestros hijos, en salud, pero a veces no. A veces no. Pero este concepto de opresión se refiere a cosas mucho más simples también. Se refiere a situaciones cotidianas nuestras de una persona que fue contratada para hacer arreglos en una casa o pintar o hacer algo y al momento de cobrar lo que se ha hecho, el dueño de esa casa, el que lo contrató, dice, mira, no tengo para pagarte ahora, vení la semana que viene, pero no te prometo nada, a lo mejor tengo, a lo mejor no. ¿Cómo no? ¿Por qué no me avisó antes? Bueno, si no te gusta, no sé, no trabajes más para mí. Y uno se va a su casa con un nudo en la garganta, ¿verdad? Como dice acá, con lágrimas, menciona Salomón, vi las lágrimas de los oprimidos. ¿Sí? El abuso. Una mujer que cose o lo que sea, hace un trabajo y va a entregar y la persona que le va a pagar simula que está todo mal hecho y le ofrece la mitad de lo que había acordado, ¿verdad? Dice, no, este trabajo, esto no, es un desastre. Te doy la mitad y no sé, tomalo o déjalo. Cosas así, ¿verdad? Todos sabemos. De alguna u otra manera todos hemos vivido cosas así. El dueño de una compañía que dice, bueno, o se reducen todos el sueldo o cierro la compañía. Y etcétera, podemos extender los ejemplos. Pero a eso se refiere Salomón. Se está refiriendo acá a algo que es
es muy común, demasiado común, es algo que es casi el pan de todos los días. Porque fíjense, al plantear esta situación, fíjense el verso siguiente, lo que dice Salomón de cómo resolver esto. ¿Qué solución le ve Salomón a esto? Y él dice el verso siguiente, el verso 2, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Noten ustedes que Salomón observa esta realidad triste de lo que es la vida en este mundo, debajo del sol. Hay opresión, hay abusos, hay el deseo de extorsionar o de sacar ventaja los fuertes hacia los pobres. Y él no da una solución. No dice, bueno, y entonces pensé y reflexioné y sería bueno que se haga tal cosa, tal otra, o que es... No. Dice, me doy cuenta que es mejor que una persona esté muerta a que esté viva. No deberíamos tomarlo de eso, yo creo, al pie de la letra, que fuera ni que Salomón está deprimido ni nada de eso, solo está de una manera muy poderosa tratando de comunicar que es inevitable en esta vida sufrir cierta clase de abuso o de opresión. La única manera de evitarlo sería estar muerto. La única forma que a usted nadie lo use sería que usted no viva. Entonces ahí va a vivir en un mundo ideal y justo, quizá. No estar más en este. Pero si está en este mundo, es inevitable que de alguna forma o de otra alguien trate de pasarle por encima a usted. Y agrega un ejemplo todavía más exagerado en el verso siguiente y dice: y tuve por más feliz que unos y otros, o sea que los que están vivos y los que ya murieron, al que no ha sido aún, o sea al que no ha nacido, al que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. O sea, está diciendo en realidad los que mueren no están libres de toda esta opresión, y en realidad mejor que los que mueren y los que viven son los que nunca jamás han nacido ni van a nacer, porque nunca jamás ni siquiera van a estar en contacto con esto, ni lo van a conocer. Impresionante. Tenemos en la Biblia personas que en un momento de mucha aflicción han deseado morir. Sabemos de Jonás, sabemos de Elías. En ambos casos Dios los reprendió y de alguna manera les consoló. Bueno, en ambos casos surge de una distorsión de la realidad, de dejar de ver a Dios en las circunstancias. Y también tenemos en la Biblia casos de personas que han deseado no haber nacido. Job y Jeremías, en 2 oportunidades dicen. También en un momento de mucha aflicción, de mucho dolor, dicen, ¿para qué nací? No entiendo para qué nací, hubiera sido mejor no nacer para sufrir todo esto. En esos 4 casos hay una angustia muy profunda en estas personas que están diciendo esto. Salomón acá no está en esa situación. Al contrario, él describe esto siendo el rey de Israel. No está él directamente afectado, no está diciendo una barbaridad. Lo que está diciendo de una manera poética, digamos así, es que es inevitable para cualquier persona que viva en este mundo zafar de algún tipo de injusticia en el mundo laboral. Interesante, para mí es muy interesante ver esto, pensarlo. La Biblia no es ciega a estas cosas. Es muy hermoso cuando usted ve en el Antiguo Testamento la compasión de Dios hacia los menos favorecidos de la sociedad. Todo el tiempo, desde el Pentateuco, los libros de Moisés, todo el tiempo hasta los profetas, al final del Antiguo Testamento, se está advirtiendo contra tomar ventaja de la gente más débil, que siempre se mencionan 4 grupos: las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Y se advierte una y otra vez muy fuerte de no tomar ventaja. Pero el hombre insiste. Así es el ser humano, ¿verdad? Después de Adán y Eva. Yo solo leo 2 textos. Zacarías 7:10 dice, al final, estamos hablando del Antiguo Testamento, y está hablando al pueblo de Israel: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Estos 4 grupos. La palabra oprimir, la misma que hemos mencionado acá. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Malaquías 3:5 también. Ya casi terminando el Antiguo Testamento. Todavía está este problema en el pueblo de Israel. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. Y noten acá,
los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. No ha cambiado mucho, ¿sí? Lo mismo pasa hoy. Son personas que no tienen quien les defienda. Así tenemos en Argentina, cada tanto descubren un taller clandestino lleno de personas de países limítrofes que los tenían ahí a pan y agua, no sé, les ofrecían una camita y los tenían cosiendo noche y día, explotando porque no tienen quien les defienda, porque no tienen documentos, porque no pueden acceder a una defensa legal, no se pueden proteger bajo la ley, y ahí les explotan, ¿verdad? Lo mismo. Yo quiero detenerme acá un poquito y pensar en aplicaciones, o por lo menos reflexionar en esto. Salomón no está acá solamente haciendo una descripción a lo largo, así, al paso, al vuelo, de todas las cosas malas que hay en esta tierra. Hay una conexión con todo lo anterior, claro. Él había comenzado el capítulo 3 diciendo que Dios tiene todo controlado en este mundo. Todo sucede de acuerdo al plan de Dios. Y sin embargo ahora, ya vimos la semana pasada y ahora mismo, y va a seguir, ve que hay muchas irregularidades en este mundo y las empieza a describir. Y trata de mostrar cómo esas irregularidades encajan en cómo puede ser que Dios tenga el control y pase lo que pase. ¿Sí? Pero yo creo que hay más que solamente describirlo como para tratar de explicar dónde aparece Dios en todo esto. Sin duda, detrás de esto hay lecciones para nosotros, sin duda. Y acá hay una gran lección. Hay una diferencia entre la situación de esa época y la nuestra, seguramente. Hoy en día nosotros tenemos leyes que protegen, a las cuales de pronto hay quien, aún una viuda, un huérfano, no sé, un pobre, de pronto tiene quien le consuele, quien le auxilie. No es quizás tan extrema la situación de hoy como era antes. Los gobiernos en general tienen un ministerio de acción social, de desarrollo, etcétera, que ayudan a las personas desamparadas. En aquella época, y usted que lee la Biblia sabrá, la opción en el pueblo de Israel para no morirse de hambre muchas veces era venderse uno mismo como esclavo para que otro le dé de comer, cuando ya no había no había trabajo, había hambre, había necesidad, no sé, o uno era un mal administrador. Hoy en día es raro, acá en nuestro país es impensado que alguien se venda a sí mismo como un esclavo. De pronto hay ayuda, uno va a lo mejor a su municipio donde vive y explica la situación, explica, no sé, se me prendió fuego esto, pasó lo otro, y de pronto uno recibe una mano. Pero aún así la realidad persiste acá, el principio de que ninguno de nosotros va a estar libre jamás de cierta clase de injusticias en el mundo del trabajo. Sea que no te dan lo que mereces, lo que vos pensás que mereces, sea que te prometieron algo y no lo cumplieron, sea que pactaste un asunto y después la persona se abusó, etcétera. Porque sabe también la gente que uno no va a hacer un juicio por, no sé, por 1000 pesos. Se te va más dinero en hacer el juicio y más tiempo, y todos los tiempos de la justicia a veces son tan largos que uno dice, bueno, ya está, quédatelos, ¿verdad? El punto, yo creo, que Salomón nos quiere hacer pensar. ¿Se puede subir un poquito el volumen, por favor? Yo siento que El punto que yo creo que Salomón nos quiere hacer pensar es que las injusticias son inevitables. Y eso a mí me afecta en la manera que yo me paro frente al mundo laboral. Mis expectativas. Ojo con las expectativas. Cuando una persona espera demasiado de este mundo, demasiado de esta vida, demasiado de esta sociedad, demasiado del prójimo, está preparándose solamente para sufrir de gusto o para sufrir más de la cuenta. Salomón está pintando un cuadro muy realista de lo que es la vida en este mundo, debajo del sol. Hay injusticias. Y si nosotros nos toca estar del lado más débil, es muy probable que en algún momento, y quizás más de una vez, casi seguro, tengamos que sufrir alguna de esas injusticias. Y así como lo que concluye acá Salomón en este punto no es otra cosa que resignación. La única manera de zafar de eso es o morirse o no nacer. Es como diciendo, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. De alguna manera el consejo para nosotros es lo mismo. En algunos casos, lo mejor que podemos hacer es resignarnos
y darle para adelante y seguir adelante. A diferencia de aquella época, hoy, si yo estoy en un trabajo donde la persona que está encima mío me está oprimiendo, me está explotando, me está usando, no está cumpliendo, yo tengo la posibilidad de buscar otro trabajo mejor, obviamente, y salir de ahí y buscar otro, claramente, ¿sí? Pero ojo también, porque el otro trabajo quizá no sea mejor, quizá sea peor, porque en otro trabajo también hay personas, y en cada lugar hay personas que tienen su corazón contaminado con la caída del hombre, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado. Es lo que yo reflexiono de esto, con las expectativas, ¿sí? No existe el lugar ideal de trabajo, no existe. Y yo toda mi vida he sido empleado, como usted probablemente. Y a veces aún siendo patrón, creyéndome que soy patrón, digamos, con una empresita o algo, en realidad uno va y trabaja para otro, para un tercero, y ese tercero a veces a uno lo liquida, ¿o no? Y en realidad uno está siendo empleado de ese tercero, ¿verdad? Que contratista o quien sea. Yo lamentablemente he aprendido por mi error mucho de lo que está Salomón acá queriendo enseñarnos. Yo lamentablemente en muchos momentos de mi vida he llorado, entre comillas, como dice acá, lágrimas de sentirme abusado por otro. Me he lamido, por decir así, las heridas, o he ventilado mi angustia con mi esposa sobre todo, o a veces con otros compañeros. Me he quejado demasiado de situaciones que para mí eran injustas, pero al tiempo he descubierto que la injusticia tal no era otra cosa que mi orgullo. Que pensaba, en mi orgullo yo pensaba, y siempre tiendo a pensar eso, que merecía recibir una paga mayor de la que estaba recibiendo por las habilidades que yo creo que tengo. Y sí, la verdad, pienso, muchas veces yo me he sentido usado, como quizá usted se siente usado, pero no sé si he sido usado. A veces sí se han abusado de mí, pero a veces no. Sencillamente mi expectativa era distinta a la que tenía la otra persona del otro lado del contrato, digamos así. Y probablemente es lo que nos pasa a muchos de nosotros. No sé, usted véalo. Y lamentablemente a veces yo lo he visto también. No, gracias a Dios no ha sido mi caso. Yo siempre he optado, antes que salir de un lado al otro, no me gusta andar de un lado al otro, me gusta ser constante, consistente en la vida, pero sí he visto personas que saltan de un trabajo al otro por esas supuestas injusticias. Y como el problema no está a veces en el patrón, sino en el corazón de uno, en ese orgullo, esas injusticias están en el otro trabajo, y en el otro, y en el otro, y en el otro, los persiguen por todos lados. Y es un mal, así como Salomón dice, yo he visto un gran mal en la tierra, yo de corazón les digo, yo veo un gran mal entre nosotros los hombres, no las mujeres, entre nosotros los hombres. Las mujeres tienden a resignarse porque tienen hijos ahí que atender y tienen una situación que resolver y no hay forma, ninguna mujer que yo conozca es capaz de dar un paso al vacío, así dejar un trabajo y a ver qué pasa, no, porque hay que poner la comida en la mesa, ¿verdad? Y por lo general se tragan ese orgullo y siguen adelante. Los hombres somos más de filosofar, de volar por allá arriba y somos capaces de estar sin trabajar hasta que no encontremos el lugar donde se nos considere como merecemos ser considerados. Atienda a cada uno, ¿no? Yo siento en mi corazón, acá lo escribí, no estoy improvisando, acá lo escribí, no lo estoy leyendo, pero es lo que siento, que nosotros los hombres necesitamos ser exhortados a estar más de acuerdo con lo que Salomón dice. Es así, este es el mundo que nos toca vivir y a veces hay que, dicen en Uruguay, hacer de tripas corazón y seguir adelante, ¿verdad? Aún mientras está llorando, seguir trabajando. ¿Qué va a hacer? Nosotros, a diferencia de Salomón, estamos convencidos que cuando trabajamos, trabajamos para el Señor que nos está viendo. Tenemos un amo en los cielos, ¿sí? Y Él ve todo. Y Él es capaz de enderezar cualquier injusticia. Y Él es capaz aún de ponernos en situaciones injustas para sacar algo de nuestro corazón, para pulir, limpiar, purificar nuestro corazón.
Y eso debe ser nuestro consuelo. Si todavía, a pesar de todo, examinamos nuestra vida, nuestro corazón, y no vemos ese orgullo, y aún así estamos convencidos de que se nos está abusando, aún así, si usted tiene familia, yo le animo a pensar 3 veces antes de dar un salto al vacío hasta que le toque algo. Piense que Dios tiene el control de eso. Y de pronto Dios, a través de esa situación, a usted le quiere enseñar algo, como me ha enseñado a mí. Yo con tristeza lo digo, me he quejado más de la cuenta. Ojo con las quejas. Es algo serio en la Biblia. Ahí tiene el pueblo usted de Israel, y ninguno de ustedes se entera. Yo me quejo en mi corazón, me quejo a veces al aire nomás. Dios me escucha, ¿verdad? A veces me quejo con mi esposa. Pero hoy en día, después de ver, miro hacia atrás y veo cómo Dios usó cosas, digo, qué tonto, ¿por qué me quejé? Podría haber aguantado un poquito más, y haber tenido más fe, y haber sido más macho. Así me lo digo a mí mismo, ¿no? Y no tan blandito y enseguida ya estoy llorando, no. Porque sí es serio quejarse, porque es un asunto entre Dios y yo, digamos. Es como que yo, de alguna forma, no estoy conforme con lo que Dios me está dando. Es como de alguna forma yo estoy creyendo que esa situación se le escapó a Dios de las manos. Y yo digo, pero ¿cómo es esto? Y yo, con todo lo que estudié, con todo lo que sé, ¿cómo estoy acá con esta aspiradora en la mano? ¿Qué es esto? Y me pagan esto, no puede ser. Qué vergüenza, yo siento vergüenza. Pero usted sabrá, ¿no? Y quiero ser humilde al decir esto, no estoy tirándole palos a usted. Es una situación que nos toca a nosotros, en este mundo que nos toca vivir. Y nos va a tocar vivir. Por lo que dice Salomón, hasta el día que nos toque morir. Y entonces sí, le vamos a servir al Señor y vamos a tener por primera vez en la vida un amo justo, perfectamente justo. Y va a ser un placer servirle al Señor. Porque dice que en el cielo no va a haber más lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento, nada. Y vamos a trabajar con gozo y placer para nuestro Salvador. En segundo lugar, versículo 4, dice Salomón, he visto a sí mismo. Agrega acá un nuevo asunto, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Acá va a hablar de la tentación, ya no la tentación, digamos, vertical de los que están encima nuestros, sino horizontal, entre los que están alrededor nuestro. Salomón ve, de alguna manera, que en el mundo del trabajo hay otro asunto que produce aflicción, fricciones, roces. Y es estar mirando lo que le pasa al otro, lo que tiene el otro. Que al otro le va mejor, que al otro lo reconocen mejor, que le recompensan más, que prospera más. Y yo con todo lo que laburo como un burro y acá estoy siempre en el mismo lugar. Y este personaje, mirá. Y eso es también algo que nota Salomón. Dice acá que todo trabajo, ahí la palabra trabajo es el esfuerzo. Está hablando ahí de una persona que se esfuerza más de la cuenta, lo que había presentado antes en forma negativa cuando habla del afán, el afán, ¿se acuerdan? Acá está diciendo Salomón que ha visto que personas que se afanan más de la cuenta, o que son excelentes, o además de que se afanan, son excelentes en algo, tienen cualidades especiales, eso les lleva al éxito, humanamente hablando, prosperan más que los demás, y eso produce que los demás les tengan envidia. Y eso es un mal. La palabra usada acá como excelencia, en otras Biblias tienen éxito. La Nueva Versión Internacional dice de éxito, que tiene éxito en su trabajo. La Biblia de las Américas dice las personas que tienen una habilidad, o que son excelentes y por tanto tienen éxito. El concepto es muy parecido. Tiene que ver, dice, una habilidad especial que se consigue por medio del entrenamiento o que ha sido dada por Dios. Hay personas que realmente son asombrosamente talentosas, que hacen así y les salen las cosas que a uno le cuesta horrores, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hay personas que no, que les va bárbaro y uno ni sabe el sacrificio, como dice esas calcomanías que hay a veces en algunos autos. Antiguamente eran los camiones, ¿no? Como la persona que se compra un camión y le ponía, no envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio. No, hay gente que progresa a fuerza de, como dice acá, de trabajo, de esfuerzo, de afán, de mucho afán. Y eso produce la envidia de los demás. El concepto de envidia en el Antiguo Testamento es un concepto muy fuerte. Es una expresión
de una emoción muy fuerte, de tener el deseo de tener una cualidad o la posición que tiene otra persona, que es tan fuerte que llega incluso al odio a veces, según el Antiguo Testamento. A odiar al que tiene lo que yo quisiera tener. Es un estado de mala voluntad que va incluso hasta la ira, el enojo, ¿sí? Sobre la base de una ventaja percibida en la otra persona o un deseo de tener exclusividad en ciertas relaciones. A veces tenemos envidia porque fulano, no sé, tiene trato, el jefe lo aprecia y me entero yo que lo invitaron a, no sé, a comer un asado y a mí nunca me invitó a nada, y ya eso produce envidia nomás. Sí, que fulano, veo la foto, soy en Facebook, uno ve la foto, oh mirá, fulano tal estuvo en el cumpleaños, acá mi cumpleaños no vino nadie. Y ya uno empieza con ese corazón de uno es terrible, empieza a compararse y empieza uno a surgir ese deseo de tener lo que el otro tiene. Salomón dice que si ese es el motor que está detrás de nuestro trabajo, del querer tener lo que otro tiene, vamos condenados a no estar satisfechos. Dice acá, verso 4, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si usted está tratando de progresar en la vida, de esforzarse más de la cuenta, de tener algo sencillamente por rivalidad con otro, por tener lo que otro tiene, eso va a ser, acá dice aflicción de espíritu. Hace tiempo yo lo expliqué, lo vuelvo a explicar. La frase en el hebreo, espíritu es ruaj. Ruaj se traduce como espíritu, pero también como viento. Y es mejor traducida como correr tras el viento. La idea es esforzarse en algo inalcanzable, que no vas a lograrlo. Es como ponerse una meta inalcanzable, como que es correr para atrapar el viento. Y en un sentido es aflicción de espíritu. Porque es algo que no tiene caso. Vas a tratar de hacer algo y no vas a estar satisfecho. La persona que anidó envidia en su corazón, y de alguna manera todos, de una manera u otra, luchamos también con esas tentaciones, y se motiva por ese deseo de alcanzar lo que tiene otro, nunca jamás va a estar satisfecho. Esto dice acá, es vanidad, algo completamente inútil, y va a ser como correr tras el viento. Y eso es algo lamentable, ¿no? Es otra de las aflicciones que tenemos nosotros en el mundo del trabajo. Aflicciones de arriba, las injusticias que de alguna manera nos afectan, esa capacidad de disfrutar el trabajo como Dios quisiera que lo hagamos, como tantas veces, ya 3 veces ha propuesto Salomón acá en el libro. Y también ese de mirar hacia los costados también nos afecta. Es cuando la envidia anida en nuestro corazón, ya no podemos gozarnos de lo que Dios nos dio, el talento que Dios nos dio, que no es completo, no es completo. Todos nosotros somos deficientes en algunas áreas, no tenemos la habilidad que tienen otros, en alguna forma o de otra, aunque nos esforzáramos en lograrlas, no las vamos a tener, es imposible. Dios así lo determinó y deberíamos, con lo que tenemos, tratar de con eso aprovechar, y aún así con el trabajo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Es lo que está diciendo acá Salomón. Algunos escritores descubren en la Biblia se usa 87 veces este concepto de envidia, y a veces se usa en forma positiva, se traduce como celos. Dios tiene celos de su pueblo, Dios nos cela, ¿sí? Cuando Dios habla de la idolatría, casi todas las veces que la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, y usa la misma palabra en el hebreo kiná, se está refiriendo a exhortaciones de Dios a que su pueblo no adore ídolos. A Dios le da celos si su pueblo va tras otros dioses con minúsculas. Y no es negativo en ese caso. Y hay otra oportunidad en la cual esta palabra kiná, envidia o celos, no es negativa, que es cuando un hombre tiene celos por su esposa o su esposa por su esposo. Habla ya en Proverbios 6, cuando habla del adulterio, y habla del furor, de los celos de esa persona, y lo habla en forma positiva. Entonces algunos tomando eso dicen, bueno, acá Salomón a lo mejor está hablando de forma positiva, como es en el caso de Dios y de un esposo con su mujer. A lo mejor se debería traducir esta palabra como rivalidad,
que el hecho de que mi compañero de trabajo progrese más que yo o mi vecino hace que yo me ponga las pilas y trate también de progresar. Y en definitiva, dicen estos autores, lo que tenemos acá no es otra cosa que el germen de lo que es el capitalismo. Que la gente trabaja no ya por su necesidad, sino por más de lo que necesita, para alcanzar a otro, yo que sé, a tener más que los demás. Bueno, el problema con eso es que las únicas dos ocasiones donde esta palabra es positiva tiene que ver con relaciones exclusivas. Y a propósito digo esto como un paréntesis. Está bien que usted, de una forma no extrema, digamos, tenga celos de su pareja y su pareja de usted, en un punto. Está bien, porque la Biblia dice que esa relación es única y exclusiva. No debe haber nunca una tercera persona en su relación, en una relación matrimonial, ¿verdad? Y entonces uno, en ese sentido, entra el asunto de los celos. Ninguna persona debe meterse ahí a competir en esa relación, y lo mismo entre Dios y nosotros. Pero acá es otra cosa, nada que ver. Acá es negativo, claramente. Lo que está hablando acá Salomón es la envidia que está detrás de la codicia que prohíbe uno de los 10 mandamientos. Les leo. Dice así, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es uno de los 10 mandamientos. No codiciarás. Y yo les digo, también un pequeño paréntesis acá, el apóstol Pablo se jactó siempre de ser un hombre religioso que cumplía la ley a rajatabla, cumplía todos los mandamientos él. Pero un día nos dice, según Romanos 7, que él se dio cuenta que era pecador por este mandamiento. Yo no sé si alguna vez lo notó usted, pero de todos los 10 mandamientos, el único mandamiento que habla del corazón de una persona es este. Todos los demás tienen que ver con acciones. No matarás, no adulterarás, no robarás, etc. El único que tiene que ver con algo que sucede en el corazón es este. No codiciarás ninguna cosa de tu prójimo. Es muy interesante esto. Porque nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero, digamos, con disciplina podemos cumplir un montón de cosas. Eso es un paréntesis, para hablar de nuestro corazón un minuto. Nosotros no podemos controlar nuestro corazón. Nuestro corazón está caído y está completamente distorsionado y está inclinado hacia el mal. ¿Cómo Dios puede darnos una orden a que no suceda algo en nuestro corazón? Es imposible. Ninguno de nosotros puede cumplir este mandamiento. No codiciarás ninguna otra cosa de tu prójimo. No se puede cumplir. Jesús, cuando vino a esta tierra y predicó el Sermón del Monte, él de alguna manera enderezó la falsa idea que tenían los fariseos, los religiosos de esa época, sobre los mandamientos de Dios. Y lo transformó en asuntos del corazón. Él dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que cualquiera que mira en su corazón a una mujer para desearla, ya adulteró en su corazón. Oíste que fue dicho, no matarás. Y ustedes se jactan de que nunca mataron, pero yo les digo que cualquiera que en su corazón le desea la muerte a una persona, ya lo mató. Interesante. Jesús está tratando de mostrar el espíritu de la ley. Y en ese espíritu de la ley ninguno de nosotros lo pasa, digamos. Estamos todos condenados. Y por eso es muy interesante, a mí siempre me ha llamado la atención que un hombre como Pablo, que dice él que era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, etc., el hombre que cumplía todo, él llega a estar convencido de que está perdido, que es un pecador delante de Dios por este mandamiento. Porque sí codiciamos las personas. Todos codiciamos. Y todos de alguna manera, en un momento u otro, miramos lo que pasa con el prójimo, lo que le tocó al otro, y nos da deseos de tener eso. ¿Sí o no? Bueno, por las dudas, para cerrar este paréntesis, estamos predicando nosotros desde la ventaja de haber ya venido Cristo a este mundo, haber vivido una vida perfecta como nadie la pudo vivir jamás y haberse ofrecido como sacrificio de nuestros pecados. Necesitamos un Salvador. El único que puede limpiar nuestro corazón de su maldad es Jesucristo. Si usted ha mal entendido lo que es el cristianismo, que es tratar de ponerse las pilas usted,
de venir a la iglesia, de amar a Dios, leer la Biblia y tratar, a la vez que cree en Jesús, tratar usted de ponerse las pilas y portarse bien, entendió todo mal. Usted no puede enderezar su corazón, usted no puede limpiar su alma, se la tiene que limpiar Jesús. Él tiene que venir a vivir a su vida y Él la va a enderezar. Usted no la puede enderezar, ni yo la puedo enderezar. Necesitamos ayuda, necesitamos al Salvador. Bueno, volviendo acá a Salomón, conclusión, o resumiendo un poco, las injusticias son inevitables en el mundo del trabajo. La única forma de evitarlas sería morir o no haber nacido nunca, entonces resignémonos de alguna forma y convivamos con eso. Y en segundo lugar, de alguna manera, si la motivación de usted para trabajar tiene que ver con la rivalidad o la envidia con los demás, lo que le avisa acá a Salomón es que usted nunca va a hallar satisfacción en su trabajo, ni en todas las cosas que compre gracias a ese trabajo. Eso va a ser aflicción de espíritu, vanidad y aflicción de espíritu. Y ahora Salomón, como para redondear este asunto del trabajo, de alguna manera anticipa lo que podría ser nuestra reacción natural. Bueno, si yo no puedo evitar la injusticia en el trabajo, y si romperme el alma para trabajar y tener cosas no me da satisfacción, entonces ¿para qué trabajar, no? Cuanto menos trabaje, mejor. Me libero de un montón de problemas y listo. Y entonces Salomón ahora habla de la tentación esa, de la vagancia, de la pereza. Yo le llamo tentaciones desde adentro, de nuestro corazón. Ya no de arriba, de los que están encima, ni de los compañeros, los que están al lado, sino de nuestro corazón. Dice el verso 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Acá no le llama perezoso, sino necio, y está hablando del perezoso. Y es una expresión, cruzar las manos, la idea es tener una mano sobre la otra. Nosotros decimos cruzar los brazos, pero ellos decían cruzar las manos. Una persona que prefiere no hacer nada antes que exponerse a este mundo injusto, o antes de, no sé, de andar corriendo como un loco, motivado por la envidia, dice, bueno, no hago nada y listo. Y lo que está haciendo, está citando un proverbio Salomón, pero lo que está haciendo es tratando de ridiculizar a una persona que ha decidido no trabajar, un perezoso. Al punto que esa persona, obviamente es una exageración, va a terminar comiendo su propia carne, porque va a ser la única carne que va a poder tener, porque no va a tener un peso para vivir, porque no quiere trabajar. Y esto que parece como completamente desubicado en este contexto, es bien ubicado, porque una de las tentaciones en las cuales nosotros, hombres, otra vez digo, y mujeres también, por supuesto, estamos expuestos es a no trabajar. A no trabajar. Como decía yo al principio, o dije hace un ratito, ¿cuántas veces una persona deja un trabajo porque se le trata injustamente y no agarra otro? Y está meses sin trabajar, y años también. Porque sale a buscar trabajo y en ningún lado le reconocen lo que él vale. Y entonces no trabaja. Y nadie piensa que estoy hablando de alguno de ustedes acá, es algo pero tan universal esto. Cualquier persona que trabaje con personas, que quiera ayudar a personas, lo va a ver esto, en cualquier momento. Lamentablemente, sí. Y otra vez, no quiero exaltar demasiado a las mujeres, pero en general las exhortaciones en la Biblia contra la pereza van a los hombres, no a las mujeres. A las mujeres, Salomón les exhorta mucho a no vivir quejándose y quejándose. ¿Sí? Pero a los hombres, tanto acá como en Proverbios, y ahora vamos a ver Proverbios, parece que la tentación más grande de un hombre es no trabajar. No trabajar. Hay dos proverbios casi exactamente paralelos a este texto, de cruzar las manos y comer su propia carne. Noten, y búsquenlo así, por favor. Proverbios 6, versos 9 al 11. Mientras buscan Proverbios 6, cuando dice acá y come su misma carne, no está diciendo que el hombre, el necio tiene un corral de vacas en el fondo de su casa y come de su carne, que la tiene ahí. Está hablando de una forma completamente exagerada, que se come su brazo, su pie, no sé, se va comiendo su cuerpo, cosa que es imposible. Dice Proverbios 6.9, antes venía hablando de la hormiga, de cómo trabaja la hormiga, y en el 6.9 dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Acá está de nuevo, las manos cruzadas. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Lo mismo, la segunda parte. Viene la necesidad como un ejército, que hombre armado, viene. Es cuestión de tiempo nomás, que ya no va a tener que hacer. Y otra vez, acá nos juega en contra las condiciones distintas del mundo de hoy de aquel mundo. En aquel mundo, tarde o temprano esa persona se vendía como esclavo. No había forma. O no sé qué hacía. En este mundo de hoy, esa persona puede vivir sin comer su carne. Puede vivir pero de una manera miserable, pero puede vivir. Con los planes sociales, con una cosa, con otra. Pero esa persona, lamentablemente y claramente, lo que no va a poder tener es una familia muy estable. Va a ser muy complicado esa persona tenga una vida responsable, que lleve adelante una familia, que lidere a sus hijos, lidere a su esposa. Por lo general, detrás de esta tentación hay problemas que uno, en el momento que sucumbe a eso, no los puede ver, pero están ahí. Es calamidad, es desgracia. Proverbios 24:30. Proverbios 24:30 al 34. Proverbios 24:30 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Este es Salomón también que habla. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Lo mismo, lo mismo. Interesante porque acá este segundo perezoso no tiene un patrón que sea injusto con él. Es su campo, es su vallado, es su producción. Vamos a, en un minuto más, desarrollo más el tema de la pereza, porque es muy importante, ¿sí? Este asunto de cruzar las manos no es otra cosa que obviamente una metáfora para indicar a una persona que se niega a trabajar. Ese es el punto, se niega a trabajar. No es que no tiene trabajo, se niega a trabajar. Y en su mano, en vez de usarla para trabajar, las cruza sobre su panza o no sé, las cruza. Y no las usa. Mire, la Biblia describe una característica del perezoso que es, lamentablemente, es su propia muerte, su propia perdición. Los perezosos, lamentablemente, según Salomón, se creen sabios. Una característica de una persona perezosa es que cree que sabe más de que cualquiera que le quiera aconsejar. El perezoso, según la Biblia, vive inventando tantas excusas para no hacer lo que debe hacer, que al final escucharse a sí mismo diciendo tantas cosas le hace creer que es una persona súper sabia y no acepta, ya es una persona blindada, no acepta consejo de nadie. Se ofende cuando alguien le quiere aconsejar. Ni a su esposa ni la escucha más, ya, claramente, obvio. ¿Y sabe qué? Y por eso insisto en esto también. Las injusticias debajo del sol son de alguna manera el principal argumento del perezoso para no trabajar. Por eso está relacionado esto. Porque sí, hay injusticias, claro que es cierto. Claro que hay gente que te va a explotar. Y claro que hay personas, sobre todo, donde cuando falta trabajo, cuando la circunstancia de la zona donde uno vive o del país es difícil, falta trabajo, la gente que da trabajo se aprovecha de eso y no te va a pagar lo que mereces. Y eso para un perezoso es argumento suficiente para no trabajar. Prefiero ni mover el auto para hacer ese trabajo, te dicen así. Así me han dicho mucha gente. Pierdo plata. No me conviene ni usar esta herramienta porque la gasto. Y por lo que me pagan ni pago los repuestos. A veces puede ser cierto, yo sospecho que casi nunca es cierto. No lo creo. Y sobre todo nosotros que somos creyentes, y hermanos, yo he hecho changas, mucho tiempo en mi vida.
No sé si hace falta lo que estoy diciendo, solo Dios sabe, pero lo digo. Y ustedes jóvenes que están escuchando, aprendan por favor. Una de las características principales de un hombre que esté listo para casarse es que sea trabajador, esforzado y trabajador. Y ustedes ahora, eso que ahora es la edad de divertirse es mentira. Si usted se divierte y se divierte y se divierte, usted nunca se va a poner las pilas. Porque se hace el hábito de pasarla bien y pasarla bien y pasarla. Parece que uno lo que espera de la vida es pasarla bien. La vida no es para pasarla bien. Dios nos va a dar momentos para disfrutar, claramente. Pero nunca eso está peleado con el trabajo y el trabajo duro. Al contrario. Al contrario. Yo he hecho changas. Por supuesto he hecho muchas changas. Y a veces he hecho changas perdiendo dinero. Supuestamente perdiendo dinero. Pero era lo único que Dios me proveía. Yo oraba al Señor para tener un trabajo porque necesitaba, porque me cortaban la luz o lo que sea. Y el trabajo que aparecía no era lo mejor. Y lo agarraba. Y oraba mientras trabajaba. Señor, por favor, mientras estoy haciendo esto, que me vea alguien y me ofrezca otro trabajo mejor. Y así pasaba. Y no una vez, sino varias veces. Y al final ese trabajo que no era conveniente, era como un anzuelo, por decir así, para agarrar otro trabajo mejor. Pero era mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿verdad? Y mi corazón, y conociendo la Biblia, mi razonamiento era que prefería trabajar aún si no ganaba tanto, a no trabajar porque enseguida yo veo mi corazón y lo conozco. Y espero que usted también el suyo. La pereza, a pesar de que usted ha sido un gran trabajador hasta el día de hoy, usted el mes que viene puede, así sin darse cuenta, empezar en la pendiente de convertirse en un perezoso. Y yo también. Y prefiero trabajar a estar en casa durmiendo de un lado al otro, cruzando las manos y no hacer nada, ni producir. Y ser un mal ejemplo para mis hijos y para mi esposa. Y ver a mi esposa comiéndose los nervios porque no sabe qué vamos a hacer. Y prefiero llegar a casa muerto, cansado, todo sucio y con un dinero miserable y ser un ejemplo para mi señora y mantener aún en esa necesidad la armonía, la unidad y la armonía en mi casa, porque yo soy el hombre que debo ser. A la otra alternativa de decir, no, esto no es para mí, Mónica, con esto que yo he estudiado, ¿cómo voy a rebajarme a hacer esta cosa? ¿Qué es eso? ¿Rebajar de qué? ¿En qué sentido? Eso es orgullo, ¿sí o no? Bueno, los proverbios que justifican esto que he dicho, lo último. Proverbios 24. Proverbios 24 dice, el perezoso no ara a causa del invierno. Acá hay una excusa del perezoso. El perezoso no ara a causa del invierno. Hace mucho frío o hace mucho calor o no sé qué. Pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 26, del 13 al 16. Noten ustedes, Proverbios 26, del 13 al 16. 26 del 13 al 16. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Noten ustedes, en aquella época, en esa zona había leones. Sí había, no es que... No es esto una ridiculez. Podía llegar a ver un león y entonces le decía a su esposa, no, hoy no voy a ir a trabajar porque hay leones por acá, no sé, puede haber un león. Pero acá está exagerado porque aún en las calles, ¿no? El punto es que la persona tiene una excusa para no ir a trabajar ese día. Verso 14, como la puerta gira sobre sus quicios, sobre la bisagra, así el perezoso se vuelve en su cama. También una... Noten Salomón, escribe Salomón esto, se ve que Salomón toma al perezoso como para la chacota. Muchos de los proverbios son muy ridículos. Son burlas, como este que come su propia carne. Acá también está usando exageradamente. Mete el perezoso, el siguiente versículo 15, también una exageración terrible. Mete el perezoso su mano en el plato. Y dice la segunda línea, se cansa de llevarla a la boca. En otras palabras, según Salomón, el perezoso a veces pasa hambre, incluso porque hasta le da pereza, no sé, pelar una banana, por decir, o abrir un coco, que no es tan fácil abrir un coco, ¿verdad? Y no, pues, no, dejá, ¿qué vamos a comer un cordero si hay que ir allá, hay que ir a matarlo, hay que cortar la leña, qué sé? No, prefiero, déjame yo como acá estas verduritas, no sé. Es lo que está diciendo acá, a ese punto uno llega. Y acá noten el último de esta lista, porque esto es como una batería de proverbios contra el perezoso. Verso 16. En su propia opinión
El perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Vive en su mundo inventado de tantas excusas, tantos temores, tantas cosas que pueden pasar y que me van a hacer y todas esas cosas que al final se cree más sabio que 7 que saben aconsejar. Cuidado, hombres, hermanos, y mujeres también, porque hay mujeres perezosas, ¿no? Tengan cuidado con la pereza, porque una de las cosas que produce es eso, uno se blinda al consejo de nadie, se cree uno que sabe todo y no sabe nada. Cuidado. Mucho cuidado. Y otra vez nuestro corazón, todos nuestros corazones acá, todos están inclinados hacia la pereza. Si uno no da una lucha a brazo partido contra la pereza, uno cae en la pereza y la disfraza de algo, pero cae en la pereza. Tenemos que todos, hasta el día que el Señor nos lleve, lamentablemente, ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. El trabajo no es agradable en todos los días que vamos a trabajar. A veces es bravo, es más lindo quedarse en la cama, ¿verdad? Es más tentador quedarse en la cama, pero así será hasta el día que el Señor nos lleve, ¿sí? Y por último, verso 6, como para no irse al otro extremo tampoco, acá está la tentación ya no de la pereza, sino del esfuerzo frenético de la persona que se pone como loca tratando de ganar dinero a 4 manos. Más vale, dice verso 6, un puño lleno con descanso que ambos puños. Eclesiastés 4. Salimos de Proverbios. Eclesiastés 4, 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Hermoso texto. Acá está hablando la palabra para puño, no es la normal en el hebreo, la palabra para mano. Está hablando, la idea es la palma de la mano. Acá lo traduce en puño como si estuviera agarrando algo así, pero probablemente la idea es más de una mano con algo lleno. Puede ser con, no sé, monedas, una bolsa de monedas, con la paga de tu salario, ¿sí? Mejor, dice Salomón, es tener una sola mano llena, con descanso, con tranquilidad, con paz, con seguridad, ahora vamos a ver ese concepto, que las 2 manos llenas con aflicción de espíritu. O sea, ojo también con los que tenemos la tendencia a irnos al otro extremo de siempre ponerle pilas a todo, que probablemente eso también nos termine arruinando la vida. No es el punto tampoco. La palabra descanso acá es la idea de paz, tranquilidad, es estar en un estado de reposo de los problemas. Es la situación o el momento de la vida donde parece que todas las circunstancias son favorables a uno, ¿sí? Denota un estado de quietud, de paz interior, de seguridad. El punto acá en esta línea, en este verso 6, la palabra que engloba todo esto es la palabra contentamiento. Da la idea, es una persona que de pronto llena un puño y tiene la posibilidad de llenar el otro, pero decide, no, con esto está bien, ya está, es suficiente. Prefiero este puño lleno y la paz en mi casa, la armonía, el equilibrio en la vida, el orden, tener tiempo para esto, para lo otro, para todo lo que hace falta, que los 2 puños llenos y aflicción de espíritu. Y es la misma frase, correr tras el viento, que es algo que también no logro nada al final. Al final, sin querer, se transforma el trabajo en la meta de mi vida. Y eso lo único que trae es vanidad y aflicción de espíritu, ya dijo Salomón. Y también déjenme ilustrar esto con algunos proverbios y terminamos todo mencionando algo del Nuevo Testamento. Proverbios 15, 16 al 17. Salomón otra vez. Proverbios 15, 16 y 17. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Verso 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Proverbios 16, 8, siguiente capítulo. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y 17.1, y ahora vamos a tratar de hilvanar estos 3 proverbios. 17.1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones.
Bueno, eso es una evaluación que cada uno de nosotros debe hacer. Según la Biblia no está mal que progresemos, no está mal que tengamos más de lo necesario para vivir. Dice allá Timoteo que Dios nos da más de lo que necesitamos para que disfrutemos. Cuando dice, manda a los ricos que no sean avaros, sino generosos, y que disfruten esa riqueza que Dios les dio. En la Biblia hay muchos hombres de fe que fueron ricos, y no está mal eso, no está Salomón diciendo, no trates de progresar. Sí trata de progresar, pero cuidado con eso. Es un arma de doble filo. Si vos vas a progresar a cambio de la paz, de la armonía en tu hogar, en tu familia, a cambio de la justicia, acá habla de la justicia. Si vas para progresar, te picó el bicho de la codicia y para progresar vas a hacer cosas injustas, eso está mal. Dios promete que no vas a disfrutar de eso. Vas a recibir, como dice en Ageo, el jornal en saco roto. No te va a alcanzar nunca la plata. Vas a estar siempre con problemas. Y eso entendemos nosotros, los que estamos casados, es bien necesario entender o meditar siempre de lo que significa compartir la vida con otra persona. El dinero no lo es todo. Un microondas o lo que sea, o un auto bonito, no lo es todo. Nuestras parejas no están reclamando de nosotros solo cosas y cosas y cosas y cosas. Al contrario. Eso es una parte nomás. Los hombres tenemos que ser trabajadores esforzados, pero también tenemos que ser personas que somos capaces de comunicarnos, que desarrollamos una amistad con nuestra pareja que Dios nos ha dado, que nos comunicamos con nuestros hijos, que somos los que guiamos el hogar a las metas que nos hemos trazado, que Dios nos pide, que corregimos lo que hay que corregir, etc. Y para hacer eso como Dios nos manda, no podemos estar solo enfocados en el trabajo. A veces el precio de esta sociedad moderna para progresar es que solo los hombres estén enfocados en trabajar y nada más que trabajar. Tengan cuidado. Y a veces también surge la posibilidad que los dos trabajen. La Biblia no prohíbe que la mujer trabaje. Lea Proverbios 31, la mujer trabajaba y mucho. Y en aquella época lo que pasa es que la mujer no trabajaba afuera porque mantener una casa era un trabajo de locos. Porque no había las comodidades que hay hoy. Hoy que tenemos todas estas comodidades, lavarropas, la cocina, etcétera, tantas cosas tan simples, no estaría mal que una mujer trabaje afuera. Pero siempre y cuando, otra vez, no descuide las otras responsabilidades que Dios les da. Y cada matrimonio debe decidir. Porque si no, otra vez, ¿para qué querés los dos puños llenos? Si ya en tu casa no hay amor, hay odio, como dice acá. Hay solo contiendas, ¿verdad? La clave es contentamiento, otra vez. Yo diría que acá la clave no es tanto, si tenés un puño lleno y aún así no te alcanza, la clave no es tratar de llenar el otro, sino de gastar menos, obviamente. Analizar y ver de cómo se puede hacer para con ese puño, por decir así, vivir de todas maneras. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, y con esto terminamos, hace un énfasis precioso en el concepto de contentamiento, de estar contentos. La idea de estar contentos es de estar satisfechos en sí mismo, digamos. Con la palabra contento y contenido es muy similar. La idea, imagino yo una caja que es como un contenedor y con lo que está dentro está bien, no necesito más cosas de afuera. Dice Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:6. Solo vamos a leer 2 versículos y terminamos. 1 Timoteo 6:6. Si ustedes, mientras buscan 1 Timoteo 6:6, si ustedes, ahora que leamos esto y pensamos, nos enfocamos en la idea de contentamiento, si ustedes eso ahora lo aplican a cada una de las partes que vimos de Eclesiastés, van a ver que se aplica. Ante la injusticia, la resignación es una idea de contentamiento también. Bueno, ok, es lo que me tocó. De pronto puedo vivir con esto, convivir y aceptar ciertas cosas. Ante la tentación a la envidia, el contentamiento también es el antídoto perfecto. Y ante esta idea de frenéticamente querer tener más y más porque de pronto tiene unas posibilidades, el contentamiento otra vez es lo que a uno lo detiene. Dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas
que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fuertísimo, algún día predicaremos este texto, pero está claro ahí que detrás de la codicia de querer más y más y más, no hay cosas buenas, al contrario, muchos dolores. Y Filipenses 4 del 11 al 13, precioso, Filipenses 4 del 11 al 13, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, él está pidiendo que le ofrenden dinero. Manda esta carta y le dice a los filipenses, él está preso, si pueden por favor volver a mandarle una ofrenda, sería muy bueno. Pero dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Noten la idea, he aprendido a contentarme, es algo que se puede aprender a estar contento. Él aprendió, cualquiera sea su situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es la clave. Él aprendió a estar contento porque Cristo lo fortalece. Todo, cuando dice todo lo puedo en Cristo, no dice todo, todo, absolutamente todo. No es que esto está prometiendo algo que cualquier cosa que usted se proponga, Cristo lo va a ayudar. No. Aprender a pasar necesidad y aprender a tener abundancia. Eso, ambas cosas, todas estas cosas las puede hacer gracias a que Cristo lo fortalece. Y así somos nosotros. ¿Sí? Así somos nosotros. Y hermano mío, querido, mi consejo es para ustedes y para mí, me lo digo todo el tiempo, es que aprendamos a estar contentos. A veces perdemos, a veces ganamos, a veces sufrimos, a veces progresamos. No siempre, y es más en nuestro país, que las condiciones no son siempre así estables, digamos. Son como de arriba, es como la economía nuestra siempre sube y baja y sube y baja y sube y baja. Y hay momentos en que lo más sabio es pararse donde uno está y con comer, tener sustento y abrigo, estar satisfecho. Y nada más. Y con poder hacer lo básico, mandar a nuestros hijos a la escuela y ya. Y hay momentos donde las situaciones cambian, Dios nos parece nos manda viento de popa y bueno, progresamos más que en otros momentos. Bueno, aprovecharlo sin culpas, saber tener abundancia, disfrutarlo, crecer, prosperar y estar preparado porque en cualquier momento, de pronto de nuevo, hay que apechugar y bueno, ahí estamos listos. Que el Señor nos ayude cuando estamos bien, de no enloquecernos, y cuando estamos mal tampoco empezar a quejarnos y vivir amargados. Que sea cualquiera nuestra situación en este mundo que es injusto, y en esta parte del mundo, que le llaman el tercer mundo, que las injusticias parece son más acentuadas. Bueno, aprendamos con el Señor, de la mano del Señor, a vivir y a ver todos estos asuntos relacionados con el mundo del trabajo como un instrumento en la mano de Dios. Dios usa las cosas buenas y las cosas malas para trabajar en nuestro corazón, para pulir nuestra alma, para ayudarnos a crecer, para que seamos más como Cristo, sin duda. ¿Sí? Así ha sido mi vida y estoy seguro que es en la de usted, sin duda. ¿Sí? Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que por favor nos ayudes. Cada uno tiene circunstancias completamente distintas el uno del otro. Tú nos has dado a todos diferentes en habilidades, en intereses, en deseos. Todos aún hemos llegado a la fe en distintas alturas de nuestra vida, cometiendo errores, a veces muchos, a veces pocos, algunos de niños, otros de grandes. Pero tú tratas con cada uno de nosotros de manera particular, individual, y cada uno de nosotros de alguna manera o de otra está expuesto al abuso, a la explotación de parte de otros, a la envidia, al mirar a los que le das a otros, Señor, y también expuestos a la tentación, por un lado a la pereza y por el otro lado a la codicia, a la avaricia, al deseo de dar vuelta de nuestras prioridades y vivir solo para tener cosas, Señor. Por favor, ayúdanos. Al hablar de estos principios, todo el tiempo somos conscientes que necesitamos tu fortaleza,
que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que nos ayudes a vivir en cada una de estas circunstancias y tener victoria, y en todo crecer y aprender y conocerte a ti más, Señor. Te damos gracias por todo, y si alguno de los que está aquí aún no ha venido la fe en ti, al arrepentimiento, que tú por favor lo concedas. Le abras los ojos y le traigas a ti para que tú le salves, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.